Yo también llevo mi cronómetro para poder llevar el registro. ¿Me decís cuándo? ¿Está grabando ya? Les pido de pronto no golpear mucho la mesa o no hacer mucho ruido contra la... Sí pueden tocarla, que igual el ambiente queda chévere, pero no muy fuerte pues para que no... ya la grabación, eso es lo único. Bueno, hoy es 6 de abril de 2022, estamos, este es el edificio Coltabaco, ¿no es cierto? El edificio Coltabaco en la ciudad de Cali, en el marco del proyecto Así Llegamos. Yo soy Manuel Sevilla, con la asistencia está Luis Ernesto Loaiza. ¿Nos dices por favor tu nombre? María Elena Quiñones Salcedo. María Elena, ¿estás de acuerdo con que grabemos esta entrevista? Sí. ¿Estás de acuerdo con que podamos usar parte de estas, de tus palabras para una serie de podcasts? Sí. Bueno, iniciamos entonces. Si nos puedes contar dónde naciste y cuál es la imagen o el recuerdo más remoto que tienes del lugar donde naciste. Yo nací en Buenaventura en 1960, en un diciembre, y me crié en una comunidad y en un sector, en un barrio que en estos momentos es considerado uno de los más peligrosos de Buenaventura, que era en la isla. Pero en su momento era un barrio muy tranquilo, muy amigable, en el barrio Viento Libre. El recuerdo más temprano que yo tengo era en mi casa de madera, que tenía un balcón, un patio adelante como un antejardín grande de barro, que cuando llovía era un pantanero. Recuerdo unas matas de caña, un árbol de guama y uno de coco. Y recuerdo jugando siempre en esa zona. Y recuerdo una vez que me trepé al árbol de guama porque era una guama y me vine y caí sobre una mata de chucha que estaba sembrada en una lata de galletas de soda. Y esas latas de galletas me lastimaron por aquí. Es el recuerdo más pequeña porque más después de esa caída, y eso hace bastante, yo creo que tendría que 7, 8 años, eso es lo más pequeña que recuerdo, y en ese espacio, en esa casa. La calle era una calle de piedra y quedaba era como una calle que iba subiendo, que iba teniendo como una lomita y llegaba a la 15, pero mi casa quedaba como en la mitad de la cuadra. Y eran como 20 casas en la cuadra era relativamente corta. Y éramos como todo familia, como que si fuéramos familia. Nosotras éramos las cholas de la cuadra, porque mi papá, como era de origen indígena, le decían el cholo, y a nosotros las cholitas. Y las demás, toda la gente en la cuadra era afrodescendiente, es decir, de piel, porque yo soy afro como ellos, pero la piel mía es más clara que la de muchos. Entonces eran afrodescendientes de piel oscura. De verdad que era una vida muy rica, muy agradable. Casi todos jugábamos al atardecer, era como esta hora, como a las 5:30, 6 salíamos todos como libres porque no era el sol, a jugar libertad, a jugar la lleva escondida, a jugar béisbol con palos, y nos encontrábamos todos a esa hora, pero cuando llovía pues se acababa, no había, que llovía casi muy frecuente, entonces eso nos dañaba la salida de la tardecita y nos daban permisos a las 9 de la noche, pero éramos un bloque los muchachos de la cuadra, era algo realmente maravilloso. Era mi casa, era relativamente grande para las demás casas, pero no es que fuera grande, pero adicionalmente éramos 10 hermanos. Yo soy la sexta de 10 hermanos, 5 mujeres y 5 varones. Mamá afrodescendiente, papá indígena. Y en mi casa, la hermana de mi mamá que vivió con nosotros mucho tiempo era maestra. Y eso, pues en mi casa hay una biblioteca muy grande, en parte por ser ella maestra. Y pues siempre hubo muchos libros y hubo máquina de escribir.
porque en el colegio, el Liceo Femenino del Pacífico, era un bachillerato comercial. La mayoría de la gente iba a ese colegio porque necesitaba prepararse en oficio. Entonces, mi casa era las pocas casas, si no era la única casa de la cuadra que había una máquina de escribir. Entonces, mucha gente tenía que ver con mi casa porque había biblioteca y había máquina de escribir para hacer las tareas y para practicar la mecanografía que me tocaba. María Elena, ¿qué tan importante en tu infancia fue el mar? Mira, tú conoces Buenaventura y conoces el Pacífico. Normalmente la gente de Buenaventura ha vivido de espaldas al mar. Tan de espaldas al mar ha vivido que no tenemos una avenida que vaya paralelo al mar. Y las basuras se tiran al mar. Es decir, cuando vos estás de frente al mar, vos no lo cochinás, como lo han cochinado en Buenaventura. Sin embargo, en mi caso fue diferente porque mi papá vivía del mar, mi papá trabajaba en el mar, nosotros vivíamos del mar. Mi papá, desde el recuerdo más antiguo que tengo, mi papá tenía un barquito que inicialmente iba al Chocó, llevaba provisiones y traía los productos del Chocó. Traía lo que se cultivaba en esa época en Chocó. En Chocó en esa época se producía mucho arroz, el arroz costeño que le llamábamos, y el Chocó era una despensa, en plátano, de Chocó. Entonces, como mi papá vivía del mar por su barco, nosotros estábamos muy cerca al mar. De hecho, cada fin de semana que él no andaba en los viajes, nosotros nos íbamos a la Bocana, mi papá, a nosotros, sus 10 hijos y a los muchachos de la cuadra. Mi mamá se encargaba con todo ese poco de gente y nos íbamos a la Bocana. O sea, yo soy mareña, como decimos, y de hecho yo aprendí a ahogar la canoa. Y aprendí a ahogar de pie, parada, como lo hacen los hombres. Luego mi papá tuvo un acerrío, yo tenía como 15 años, recuerdo que yo cumplí unos 15 años en el acerrío. Y también era, o sea, quedaba en el río Zatica, sobre el río, pero ese río era como un mar, porque como estaba relativamente cerca de la desembocadura, subía y bajaba con el mar. Y nosotros también cada fin de semana nos íbamos a la vigía o a Mulatos a nadar. O sea, cuando queríamos cambiar el río, íbamos al mar. O sea, nací, me crié de frente totalmente al mar. ¿Y con los ríos? Y con los ríos. Y con los ríos, claro, ese río era navegable hasta muy arriba. Entonces, claro que sí. ¿Recuerdas cómo se llamaba el barco? El barco, ese primer barquito de mi papá, Río Bautón. Creo que era el Bautón. Ese es el recuerdo que tengo, creo que era el Río Bautón. ¿Y nos puedes describir un poco ese barco cómo era? Porque ahí pasaste barco, mucho sí, tiempo. Era un barco de madera, totalmente, era pequeño. O sea, cuando iba a... El de inicialmente era pequeño, no era 2 pisos, porque te acuerdas que hay unos barcos de 2 pisos que van al Cauca, que van a Nariño, que van a Guapi, Timbiquí, Satinga, etc. Este era relativamente más pequeño y mucho de lo que traía era plátano y coco. No era madera, como después que tuvo uno que era de madera, que traía madera del sur. Este traía provisiones, o sea, llevaba lo que no se cultivaba allá y traía lo que ellos producían. Creo que se llamaba Redondo, no me acuerdo con certeza, es que hace tanto tiempo, yo tengo 61 años, imagínate, muchos años. Pero era un barquito que se movía muchísimo. Menos mal que Buenaventura a la costa chocuana es cerca, pero pasando el Tigre se movía muchísimo, porque era un barco relativamente pequeño. Mi papá era un tipo bien especial, él no era muy amigable como los indígenas, él era muy callado, sacarle algo era con tirabuzón. Mis hermanos en vacaciones se iban con él en el barco, nosotras no podíamos hacer eso. Las mujeres teníamos otros roles, era el rol de los hombres acompañar a mi papá. ¿De dónde era tu papá? Mis papás son tumaqueños, nacidos en Tumaco, pero la mamá indígena de mi papá era de la frontera con el Ecuador. Okay. Nació en un pueblito ecuatoriano, pero muy pegado a Tumaco.
Por eso ellos se criaron en Tumaco, es decir, su identidad era como tumaqueño. Mi abuela también se asumía como tumaqueña, pero ella no había nacido en Tumaco. Mi mamá también era tumaqueña, los dos son tumaqueños, pero ellos se vivieron muy jóvenes porque mi abuela negra no quería ni a mi papá ni a mi abuela indígena, y mi abuela indígena menos quería a mi abuela negra y a mi mamá. Entonces por eso ellos se volaron y se vinieron a Buenaventura. En Buenaventura ya se casaron y nacimos nosotros. Y yo conocí a Tumaco ya adulta, ya como a los 19, 20 años, porque eso pues nunca se volvió allá. En las conversaciones que hemos tenido aparece como algo muy interesante una especie de estación previa a la migración a Cali, Buenaventura. Es decir, mucha gente llega primero a Buenaventura, muchos se quedan y o ellos o sus hijos van para Cali. ¿Qué nos cuentas de eso? ¿Qué tan diverso era la Buenaventura en la que tú creciste? Así es, Buenaventura es y seguirá siendo la capital del Pacífico, del Andén Pacífico me refiero. Todos tenían que ver con Buenaventura, algo más. Si vas a Buenaventura y preguntas, ¿usted de dónde vive Buenaventura? Y sus papás y sus abuelos, te aseguro que muy pocos son originarios, toda su descendencia de Buenaventura. O son chocuanos, o son caucanos de Guapi, de Timbiquí, o son de Tumaco, pero ninguno, yo realmente no conocí a alguien que me dijera que sus abuelos eran de Buenaventura, sino que los abuelos eran de Tumaco, de Guapi, de cualquier región, de cualquier pueblo de la costa, menos de Buenaventura. Y de hecho nosotros en Buenaventura había personas que uno la identificaba por el nombre de su región. Ve la chocuanita, ve la que no sé qué, no vamos, era parte de la identidad. Y cada uno tenía algunos dichos y cosas que las caracterizaban de su pueblo. En mi cuadra donde yo nací y me crié, la mayoría era de origen chocuano. La mayoría eran chocuanos. Y los apellidos que llevan, los Mosquera, los mismos apellidos te dicen de dónde su procedencia. Los sevillanos eran chocuanos. Pero sí, de Buenaventura la gente se movía en barco, en canoa, en lo que fuera, y llegaba a Buenaventura, y Buenaventura era el puente para llegar a Cali o a Bogotá. Pero era Buenaventura, en el caso de mis padres, Tumaco, Buenaventura, Cali. En el caso de otra gente que conozco, el Chocó, Buenaventura, Cali. Pero Cali fue el sueño. No solamente para mi familia, para muchas familias, Cali era el sueño, llegar a vivir en Cali. Y yo recuerdo que cuando nosotros éramos chiquitos, que había una familia chocuana, que doña Nativa, que sus hermanas vivían aquí, y cuando una hija de una de sus hermanas iba a Buenaventura, nos contaba maravillas de Cali, y nosotros soñábamos, yo soñaba con conocer y vivir en Cali, y ella hablaba diferente, se movía diferente, su piel era diferente, además tenía los ojos verdes. Entonces era una cosa muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en el sueño, era Cali. Yo pensaba que la gente tenía los ojos diferentes porque era de Cali, porque vivía en Cali. Y si era la meta de cualquier porteño, vivir en Cali, independiente de su condición, de su capacidad, vivir en Cali. La joya de la corona era Cali. Pasas esa primera década jugando en Viento Libre. Tienes tus vacaciones en los ríos, tus fines de semana en el mar. ¿Cuándo aparece Cali? ¿Cuándo vienes a Cali? Mi primera venida a Cali me tocó ya no me tocó por la carretera vieja ni el tren, me tocó alguna de mis hermanas, fue por la carretera que conocemos. Ya vivía en Buenaventura, diagonal a mi casa, vivía una prima hermana de mi papá, mi tía Elsa, que era maestra. Y mi tía Elsa se vino a Cali, compraron una casa en el barrio Prados de Orientes, que era un sector que fue como un programa de vivienda para maestros. Ahí actualmente viven todavía muchos maestros y muchos de Buenaventura. Entonces, cuando mi hermana, una de mis hermanas mayores, ya estaba para la universidad, mi mamá la mandó a la casa de la tía Elsa, y allí ella hizo su primero, pues ahí empezó a estudiar.
Luego mi hermano, otro de mis hermanos varones también que terminó bachillerato y era hora de venir a la universidad, también se vino de la tía Elsa. Entonces, la primera vez que yo vine a Cali, llegué a la casa de la tía Elsa, a acompañar a mi hermana Carmen, que fue la primera que se vino acá a Cali. Y luego mi hermano segundo Francisco, que también se vino a Cali. Y ya después eran venidas muy esporádicas hasta que nos vinimos a vivir a Cali. Mi familia se vino en el 76, en el año 76. Yo me quedé hasta el 78, me quedé con mi familia, se vino en el 77. Hasta el 78 que me gradué de bachillerato. Porque empezaba, es decir, Buenaventura en esa época no había universidad, absolutamente nada de universidad, y si usted quería estudiar más allá del bachillerato tenía que salir de Buenaventura a Cali, a Bogotá, a Medellín. O sea, los sitios favoritos para las familias eran Cali, Medellín, Bogotá casi no, Popayán. Algunos amigos de los vecinos salieron para Popayán, a la Universidad del Cauca. Y en el caso nuestro, mi papá y mi mamá, pero fue mucha la influencia de mi mamá y mi tía, porque como digo, mi tía era maestra, mi tía Tala, tumaqueña, ella, adulta ya con hijos, hizo la universidad en la Universidad del Valle, y le tocaba un programa especial, un convenio para el magisterio, que creo que estudiaban jueves, viernes y sábado, venían a Cali, les dejaban tareas y venían cada 8 días. Entonces mi tía venía cada 8 días a Cali, y eso como que motivó mucho a mis papás de que era muy complicado venir cada 8 días buscando opción, pero en el caso de ella, porque era maestra, en el caso de los demás, si no estábamos en ese convenio de los maestros, pues o nos quedábamos sin universidad o nos veníamos acá. Pero como tenían 10 hijos, si fuera bien, cuando fue una de mis hermanas mayores la mandaron a ella, cuando fue mi segundo hermano lo mandaron, pero veníamos los demás y mi tía Elsa no nos iba a recibir a todos, su casa no tenía capacidad, además mi tía era bien jodida, nadie quería vivir en la casa de ella, aunque nos tocaba cuando veníamos. Entonces mi mamá y mi papá se pusieron de acuerdo que había que venirse si querían que los hijos trascendieran el bachillerato, tenían que venirse. Mi papá pensó en Palmira, porque allí se habían venido algunos amigos de él a Palmira. Yo no sé por qué razón Palmira, pero mucha gente inicialmente estuvo en Palmira. Pero mi mamá le decía, si nos vamos a ir para Palmira, pues vámonos para Cali. O sea, irnos a Palmira para que se vengan a estudiar a Cali los muchachos, no, vámonos de una vez para Cali. Y se tomó la decisión y nos vinimos a Cali. Y digo se vinieron porque como ellos se vinieron un año antes que yo quería terminar mi bachillerato en Buenaventura. Además, yo venía con el reto de ser una de las mejores estudiantes. O sea, lo más seguro era que fuera a ser la mejor bachiller. Entonces, yo no quería venirme en quinto bachillerato en esa época porque iba a perder pues todo mi récord a buscar colegio para hacer su bachillerato, era muy complejo. Entonces mi familia se vino por delante, todos, yo me quedé con mi hermana mayor, porque mi hermana mayor trabajaba en el colegio Pascual de Andagoya, era la secretaria. Y mi familia se vino al barrio Salón, o sea, la primera casa, que fue una casa alquilada, fue en el barrio Salón. Entonces fue muy frustrante. La primera vez que yo vine a conocer esa casa, yo sentía que que yo me dormía con una casa pequeña para 10 y 12 mi mamá y mi papá. Tenían solo 3 habitaciones y habitaciones pequeñas. Es decir, que ni siquiera cabían los 2 camarotes. Que mi casa en Buenaventura, una casa grande, tenía 1, 2, 3, 4, casi 6 habitaciones. Y repartido mi mamá y mi papá en una habitación, las 2 mujeres mayores en una habitación, las 3 mujeres siguientes en otra habitación, los 3 hombres, o sea, como por bloquecitos. Y éramos muy cómodos viviendo en esa casa pues grande, sala, comedor grandísima, todo era muy grande. Y llegar a una casa en Salomia de 2 pisos, relativamente pequeña, apenas con 3 alcobas, una para mi mamá, mi papá y 2 alcobas para 10 muchachos. Yo recuerdo que uno de mis hermanos le tuvo que adaptar, había una cocina y el comedor quedaba pegado a la cocina, como que allí yo no sé cómo pusieron una cortina y le pusieron la cama.
Pero era de verdad terrible. Yo creo que en esa casa duré como 2 meses porque todos nos desesperamos y pues sí, queríamos estar en Cali, queríamos estudiar, pero no queríamos vivir de una forma tan incómoda. O sea, no estábamos acostumbrados a esa incomodidad. Como a los 6 meses, mi hermano mayor con mi papá pusieron la plata y compraron en esa inversión, la casa en Prados de Oriente, frente a mi tía Elsa, que vivía en Prados de Oriente. Ella nos recomendó esa casa y había un pastuso que le estaba vendiendo, entonces mi papá y mi hermano la compraron y esa era ya mucho más cómoda, tenía garaje, el garaje lo convertimos en alcoba, nosotros teníamos carro, entonces allí fue más, y ahí la casa toda la tenemos. Mi mamá todavía tiene la casa de Prados de Oriente, o sea que esa casa lleva con nosotros como 40 y pico de años, pero estábamos totalmente hacinados con el de Buenaventura al barrio Salomé. Entonces es un proyecto familiar motivado por la educación de los hijos y es la apuesta que ustedes hacen. Tú llegas de 18 años a Cali. ¿Fuiste la mejor bachiller? Sí, yo fui la mejor bachiller lo competimos con Mónica, éramos 2 que estábamos allí. Quedamos las 2, pero ella me gané por media materia. Nosotros veíamos una materia que se llamaba caligrafía y ortografía. Y creo que era caligrafía, que era media materia. Y yo en primero bachillerato perdí esa media materia. Entonces, esa me da yo, imagínate, así mi promedio fuera igual, mejor que el de ella, pero había perdido la media materia. Me tocó habilitarla. Entonces estábamos ahí las 2, me dieron medalla, pero pues realmente ganó Mónica. ¿Cuántos de tus compañeros, cuántos de tus amigos de Viento Libre se fueron? De mi cuadra salieron mi tía Elsa con sus 3 hijos, mi primo Ever se fue a estudiar a Medellín y mis primas se quedaron estudiando en Cali. Salimos con familia completa y salimos nosotros con familia completa. Porque los Gustados no salieron con familia, salieron a estudiar, pero graneados que querían ir a la universidad y volvieron. Pero como un núcleo familiar salimos nosotros, estas 2 familias. Y nosotros al año de habernos venido a Cali, la casa se vendió. Mi tía Elsa no vendió su casa, porque se quedó un hermano de ella, pero la casa nuestra porque era totalmente de madera. Una casa de madera alquilada, eso no tenía buen futuro. Pero apenas 2 familias salimos como familia para Cali. De esa forma. Ustedes están frente a la tía Elsa, que es familia, y en ese momento Cali del 78, ya terminando década, ¿qué tan cercanos estaban ustedes, María Elena, con otros paisanos de Buenaventura o con otra gente del Pacífico? Y lo pongo entre comillas con todo el respeto, porque el Pacífico es extenso, entonces no necesariamente... Es como cuando uno llega a otra ciudad y le dicen, yo conozco un colombiano también, ¿tú no lo conoces? Pues no lo va a conocer porque es un país gigante. ¿Estaban ustedes en contacto con otras personas de Buenaventura, con otras personas del litoral? ¿Cómo era eso? Bueno, fue duro, Cali fue duro para nosotros. En Buenaventura, como tú sabes, en el Pacífico uno se cría en la calle. O sea, la calle es el espacio de compartir, además por el carro las puertas son abiertas. Entonces uno permanece entre la calle y la casa, como era donde tú naciste y en Buenaventura, era una calle que no era transitable. O sea, por ahí no pasaba carro. Pasaba el carro la basura cuando pasaba. O pasaba los pocos carros. No, casi nada. Entonces era la calle era nuestra. Para todo, por todo. Y las puertas abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche que te costaba. Acá no. El cambio fue muy difícil. Tan difícil que mi papá no se soportaba Cali. Mi papá creo que a los 2 años se fue de todo para Buenaventura y mi mamá lo siguió. Porque fue muy difícil y esa sensación de encierro, esa sensación que los únicos amigos era mi tía Elsa que estaba al frente de la casa y nosotros como pequeños pues fuimos y somos escandalosos. Y los vecinos nuestros del lado derecho era pastuso, o sea, en esa cuadra habían como 3 familias pastusas. Nosotros le compramos una familia pastusa.
a la izquierda, yo no sé si ellos eran pastus o no, pero también era gente que no me escuchaba. Nosotros, 10 muchachos, éramos los escandalosos. Entonces, como que lo miran a uno rayar. Poco a poco, mis hermanos, los menores, que para ellos fue durísimo, fueron haciendo amigos en la cuadra y pues ya, se relacionaron. Pero para mí, en la cuadra, realmente no teníamos muchos amigos, excepto mi tía Elsa. Sí nos relacionábamos en la universidad porque yo estudié en la Santiago de Cali. Okay. Entonces la Santiago era la colonia del Pacífico. Entonces ahí nos encontrábamos con todos los amigos del Pacífico. Mis hermanos varones eran diferentes, los mayores. O sea, los mayores tenían amigos del Pascual o docentes del Pascual que también vivían en Prados de Oriente. Y había otro amigo muy cercano a mis hermanos mayores que también era del Prado de Oriente, entonces ellos sí se relacionaban para ver música y mantenían jugando básquet. Mis hermanos han sido jugadores de básquet. Los pequeños llegaron pequeños, entonces hicieron amigos de muchachos pequeños. Pero las que llegamos de mi edad que estábamos, yo tenía 17 años, 18 años, o sea, miraba alrededor en la cual no tenía amigas, no había personas de mi edad. Entonces mis amigos y amigas realmente fueron de la universidad en Cali. Y pues muchos eran de Buenaventura porque era reencontrarnos con la gente de Buenaventura en la Universidad Santiago de Cali. ¿Literalmente te reencontrabas con la gente que habías visto en el puerto? ¿O era, ay, usted es de Buenaventura y hagámonos amigos? ¿O sí te encontrabas conocidos? Nos encontramos, hubo una Teresa Méndez, que Teresa Méndez pues llegó a Buenaventura muy chiquita, se crió en Buenaventura y era asistente de Buenaventura y que estudiaba desde la escuela. Y ella también estudió conmigo en la Santiago Contaduría. O sea, fue un encuentro que ya nos encontramos. Los demás fueron encuentros que nos fuimos reconociendo. Que yo soy de Buenaventura, pues no los veía en el grito y que le hablaba, no, ese es de mi tierra, y entonces íbamos haciendo el combo de la gente de Buenaventura. Pero muchos de la gente de Buenaventura estudiaban en la nocturna, en mi área, en Contaduría. Pero ahí sí, de todas maneras, ahí nos encontramos con la gente de Buenaventura. Ese era el lado. En ese momento, mi novio, que era de Buenaventura, estudiaba en la Universidad del Valle. Entonces yo permanecía también mucho más en Univalle porque él estudiaba, era residente, el señor Molletón, el papá de mis hijos. Él vivía en las residencias universitarias, entonces yo me movía mucho en la Universidad del Valle por él, a veces comía en la Universidad del Valle, es decir, salía de mi casa temprano entre la Universidad del Valle y la Universidad Santiago de Cali. Pero ellos también eran tenían como un gueto, vivían en no sé si tú conociste Univalle de esa época, el bloque 4, que le decían Uganda. Uganda era un gueto. Allá el que no era negro no podía vivir en ese bloque. Por eso le llamaban el bloque Uganda. Y no tanto porque fuera negro de piel, era del Pacífico. Mira que eso de las residencias universitarias de Univalle ha aparecido también en varias ocasiones como un espacio de encuentro muy importante. Y yendo a eso, mira que lo que nos dices de tu aterrizaje en Cali es duro. Cali fue muy duro. Cali fue muy duro, a pesar de que fue un proyecto planeado y a pesar de que estaba el norte de estudiar. Así como me acabas de describir esa casa compleja, ese aterrizaje duro, ¿cuál es un recuerdo que tú digas, uy, ese día yo me levanté y dije, qué machera esta ciudad? Digo, qué machera porque te quedaste. ¿Cuándo sería? Yo creo que la ventaja que yo tuve era que mi novio estaba aquí. Y estudiaba y teníamos, o sea, nos encontramos permanentemente. Y yo creo que eso me ató mucho. Si no hubiera sido así, es que tener la puerta cerrada todo el día es muy duro. No poder poner la música duro como mi hermano segundo. Cada vez que iba de Cali a Buenaventura, cada 8 días, uno se levantaba a las 6 de la mañana con música salsa. Yo le tenía mucho la salsa, después la me, pero la detestaba porque nos levantaba a las 6 con salsa. Y sobre todo Ismael Miranda, que era su favorito, y eso era con Ismael Miranda, porque no podían hacerlo. Entonces, cuando ya nos vinimos todos, él mismo se sentía ahogado porque no podía poner la música como acostumbraba a hacerlo en Buenaventura. Y eso fue muy, muy duro, muy duro. No poder salir a la calle a jugar con los amigos como lo hacíamos, muy duro. Pero yo creo que me ayudó la relación con Alfredo, y yo no tengo presentes que me haya dicho qué chévere Cali para mí, como que un día descubrí
lo chévere de estar en Cali, no hubo ese momento de descubrirlo. De pronto, como te digo, por Alfredo que salíamos mucho a caminar la ciudad, a andar las montañas, disfrutábamos mucho como pareja. Eso era lo chévere. Y que había acá más donde moverse que en Buenaventura, más donde salir que en Buenaventura. Y porque cuando yo lo conocí a él, yo estaba terminando bachillerato y él también. Y rápido nos vinimos para acá. O sea, en Buenaventura fue muy corto lo que pudimos compartir como novios, nos vinimos para Cali a estudiar. Entonces eso me permitió moverme, pero no fue así como hoy amaneció el día azul y qué bacano, no. Eso fue como con vaselina, ¿no? Como suavemente, así. Siempre me frustró mucho el encierro, que la casa tenía que estar siempre la puerta cerrada. Eso fue lo más complejo. María Elena, y entonces, ¿por qué te quedas en Cali? Cali me dio la oportunidad de ir a una universidad, cosa que no había en Buenaventura, de conocer a mucha gente, de ser tirapiedra, también de identificarme mucho con un pensamiento político en ese momento de izquierda, de sentirme como libre, de poder ir y venir para muchos lugares sin la vigilancia por Buenaventura. Por Buenaventura todos nos conocemos. Entonces le dicen a la mamá, mira, por allí ve la nena mal parqueada. Es normal que llamen, que te vean y que tu mamá más te demore a llegar a la casa y que tu mamá sabe dónde estabas. Acá no, acá había libertad, acá había movimiento, acá había mucho que hacer, mucho a dónde ir, mucho que conocer, mucho que aprender, porque yo conocí Cali adulta, conocí Cali que a los 16 años, qué sé yo. Entonces, había muchas cosas por descubrir que me parecían muy valiosas a pesar de la casa cerrada, a pesar de las puertas cerradas. O sea, estaba lo otro que me daba libertad. Entonces yo me moví entre eso, entre el encierro de esta casa e irme a la universidad y vivir la libertad que me daba estar fuera de la casa. Al principio de nuestra conversación, y tú lo has traído en otro momento, hablábamos de la homogenización, de cómo desde lo lingüístico se habla de el Pacífico como si fuera uno solo, territorialmente homogéneo, también como si fuera uno solo en el que todos son afrodescendientes, además por supuesto de que todo el proceso migratorio fue similar. Y tú eres crítica de ese punto de vista. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, sobre la homogenización en torno al color de piel? ¿Cómo desmitificamos eso? ¿Cómo es el Pacífico desde ese punto de vista? Y te lo voy a también a contar en varios aspectos. Un aspecto de la mirada de mujer afrodescendiente, pero que también reconozco mi herencia indígena, que nací en Buenaventura, viví en Buenaventura y que me crié en una cuadra donde el 90% eran afrodescendientes de piel oscura. Nosotros éramos afrodescendientes con un toque indígena. Entonces, a veces algunos vecinos nos blanqueaban y yo no entendíamos por qué, porque pues, yo no veía que yo era diferente a nadie, pero sí, tengo que reconocer que en el Pacífico hay indígenas, hay afroindígenas, hay mestizos, están los curimochos y están los afrodescendientes, y hay diferentes tonalidades de piel y hay diferentes manifestaciones culturales. Nosotros conocemos que el Pacífico Norte, que decimos que el Chocó, tiene unas cosas totalmente diferentes, comida, en la misma música, en el aguaje de la gente es diferente, sí, tiene diferencia. Yo nunca podría olvidar una vez que fue al Chocó y me sirvieron pescado frito con arepa, eso en mi cabeza no cabía, eso es con patacón, pero no con arepa. Entonces son diferencias. El Pacífico Centro, yo identifico de Buenaventura para Pacífico Sur, aunque otros están llamando a Buenaventura Pacífico Centro. El Pacífico Sur tenemos como, digamos, como ciertas cosas más comunes. La música, por ejemplo, la marimba está en los 3 departamentos. La comida también es muy similar. Nosotros no concebimos, a menos que el pescado sea frito,
o tapado, comer el pescado o marisco sin coco. O sea, el coco tiene mucha importancia, y el plátano. Y las hierbas de azotea tienen mucha importancia en la comida. Pero hay diferencia. O sea, los de Buenaventura, a los de Buenaventura nos dice comer cachimalo, a los de Tumaco se le dice comer plum con pla. O sea, hay muchas diferencias. En Tumaco ustedes saben que hubo una migración importante europea, y van a encontrar apellidos que uno no sabe por qué están en Tumaco, pero una migración importante europea que vinieron a construir el ferrocarril. No sé, o sea, hay muchas razones por qué en Tumaco hay tantos apellidos extranjeros. En Guapi o la costa caucana también tiene otras diferencias, pero nosotros encontramos en los 4 departamentos que hay mestizos, hay indígenas, hay el Chocó indígena como es de fuerte, y hay paisas, o sea, hay blancos, o mestizos, y esos mestizos, por ejemplo, la influencia que hemos tenido de los paisas que ha sido enorme, y ya hay paisas nacidos en Buenaventura que tienen el mismo aguaje de nosotros del Pacífico, comen lo mismo que nosotros, toman el biche como lo toman mucha gente, y la comida es igual. Es decir, y son de Buenaventura, y somos de Buenaventura, y tenemos muchas diferencias. O sea, no todos somos negros, no todos somos indígenas, no todos somos mestizos. Y están los culimochos, que si vos ves a un culimocho puro, vos lo que menos pensás que sea del Pacífico. Y ellos se asumían como vikingos. Mucha gente se dice que hubo un barco que naufragó en el Pacífico Sur y que puede ser, de verdad, puede ser descendiente de ellos, que una isla por allá, un pueblito por allá, hay unas personas que no sean negros, que son monos, blancos, totalmente blancos, pero nada más que sean como un grupo, allí un enclave, eso dice mucho, pero hay que reconocer que también son pacíficos, y hay que reconocer que también bailan currulao, y que también comen pescado como lo comemos los demás, pero hay una diferencia en la forma de hablar de ellos, son diferentes. Entonces el Pacífico es diverso, somos diversos, venimos de diversas herencias, digámoslo así, y vas a encontrar de todo tipo. Nada más nosotros, los 10 hermanos, yo tengo una hermana que es más negra que yo, y tengo una hermana que es mucho más blanca que yo, que hasta el pelo castaño, y somos 10 hermanos. Y no todos, nosotros nos identificamos en las piernas, hombres y mujeres tenemos las piernas como yo las tengo, y en el tono de la voz. Pero si nos ves paradas, no puedes creer que somos hermanos. No, yo soy la que tengo el cabello más liso, y tengo un hermano que tiene el cabello quieto, ya está calvo, ¿verdad? Quieto. Entonces tenemos mucho de mucho. Has descrito ese Pacífico diverso en muchos ámbitos, en lo fenotípico, en lo musical, en lo gastronómico, y tuviste además una posición privilegiada para ver a Cali en desde una perspectiva amplia cuando estuviste al frente de la Secretaría de Cultura. ¿Qué tanto de ese Pacífico diverso encontramos en Cali, María Elena? Dios mío, es maravilloso, y para mí fue como reencontrarme con lo que yo soy. Yo salí de Buenaventura, me gradué de la universidad, mientras estudiaba tuve trabajitos de secretaria, trabajitos chimbos, pero luego tuve una buena oportunidad laboral. Volví a Buenaventura como asesora. Coincidencialmente el tío de mi cuñado era político y necesitaba una persona que asesorara al alcalde de Buenaventura. Yo estaba recién ingresando, no sabía de qué lo iba a asesorar, pero hasta este puesto. Y eso me dio a conocer a Buenaventura, en Buenaventura. Luego pasé a dirigir una fundación que se llamaba Fundepa, directora ejecutiva. Yo tenía como 25 años sin experiencia y lo hice. Y de ahí me vine. Rodrigo Guerrero era en la junta directiva de esa fundación, y me vine a trabajar a la Fundación Carvajal. Ahí trabajé 7 años y de ahí me disparé laboralmente. Pero siempre, pero me quedé.
me quedé en Cali. Iba a Buenaventura en vacaciones 2 veces al año mientras estudiaba, me quedé. Pero una vez yo ya me volví profesional y volví a Buenaventura y me regresé para Cali, y yo creé un nexo con Buenaventura que nunca quise irme del todo, por eso nunca me fui de Cali para otra parte. Yo trabajé en Bogotá 2 años, pero estaba demasiado lejos de Buenaventura. Yo nunca he perdido mi cordón umbilical con Buenaventura, nunca, y voy a Buenaventura a menudo. Me casé con un hombre de Buenaventura, me recasé con otro hombre de Buenaventura, y Buenaventura es parte de, es mi esencia. Entonces, cuando vine a la Secretaría de Cultura, fue reencontrarme con todo lo que te describí, con la negramenta, con la cholamenta, con la blanqueamenta, porque todo, que ahora uno dice los guaycitos, con la comida, con la música, algo más. Cuando yo me crié, nosotros no tomábamos biche. El biche era algo de allá, de los puentes, de las casas palafíticas, de allá de la gente que no se podía tomar un aguardiente. O sea, biche, y que le dijeran a uno biche era una ofensa, era como a las mujeres decirnos biche era mentarnos la madre. Y cuando alguien nos cuenta, me acuerdo cuando una vecina se volvió alcohólica, mira nena, me llamaba mi hermana, la tuba está consumiendo biche. Y eso, ¿cómo así? La tuba se volvió bichera, eso era una vaina que uno no. Y la música tradicional era la de los ríos, era también por allá de los puentes. Yo ni conocía a la marimba, es decir, nosotros lo que conocía era mujer a Peregoyo. Peregoyo y su combo bacana. Mi papá indígena, mi Peregoyo, a él le gustaba un poco más el vallenato de Buitrago, era lo que a él le gustaba. Mi papá indígena no sabía ni bailar, pero era una vaina muy, muy alejada. Entonces, en la Secretaría de Cultura me acerqué a esas raíces, me acerqué al biche, me acerqué a la marimba, y empecé a descubrir, y yo la marimba con todos sus instrumentos, con la música la escribí fue en Tumaco. Mi primer viaje a Tumaco en diciembre, porque allá hacían la novena, en cada cuadra les tocaba un día y era punta de marimba. Era una cosa bellísima. En Buenaventura no, al menos en mi Buenaventura no. De pronto en otro Buenaventura, en Buenaventura Palafítica, de pronto sí, pero en mi Buenaventura no. O sea, yo no conocía eso. Entonces la Secretaría me permitió descubrir a un Pacífico que yo no había vivido. Pero sí en Satinga habíamos un 24 de diciembre, los 24 se hacía la novena, las señoras, era una vaina también muy bella. Pero en Buenaventura, al Pacífico, en esencia lo descubrí en la Secretaría de Cultura. Ese Pacífico en esencia, con esa diversidad, obviamente lo vemos en los 7 días de agosto cuando hacemos el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Pero en las otras 50 semanas del año, ¿ese Pacífico también está en Cali? Sí, sino que Cali lo está ahora visibilizando, pero siempre ha estado en Cali, siempre ha estado en los colegios. La mayoría de docentes públicos son afrodescendientes y la mayoría son chocuanos. ¿Ustedes no han notado? En los colegios públicos muchos de los maestros son negros, son chocuanos, porque Chocó tenía una normal bien. Creo que tenía varias normales. Buenaventura tenía una normal, Guapi tenía normal, Tumaco no tenía normal. Entonces encontramos maestros de Buenaventura, de Guapi y de Chocó. De Tumaco no te encontrás casi maestros, al menos normalistas. Claro, siempre estuvo presente, siempre estuvo aquí, pero fue que hubo un evento cultural tan importante que visibilizó eso, que la gente reivindicó comer marisco, la gente no comía pescado, la gente no conocía la piagua. Es decir, ese festival a que yo sé que hasta cierto punto te refieres, le dijo a Cali, mire, aquí está una región con un poco de gente que vive aquí hace muchos años que le ha aportado desde todo punto de vista a lo que es hoy Cali. La riqueza que tiene Cali no la tiene por ser de Cali, por toda esa influencia negra, por toda esa influencia del Pacífico. El sabor que tiene Cali no lo tiene por ser de Cali, lo tiene porque esos vientos del Pacífico lo trajeron hasta acá. Y la comida, ni se diga, ese saborcito que le tiene la comida ahora, yo no sé qué, yo no sé dónde, viene del Pacífico. Entonces Cali le debe al Pacífico su desarrollo, el tren, todo entró por el Pacífico. Y eso tenemos historia. Toda la economía de Cali entró por el Pacífico. Toda la riqueza de Cali entró por el Pacífico. Y tú sabes eso mejor que yo. En esos que años... no lo reconozcan en otra cosa.
En esos años 80, María Elena, y en esa temprana juventud tuya nos dices, ser bichera era una ofensa, la música tradicional estaba por allá guardada porque se oían otras cosas. También ha sido paradójico cuando conversamos y hemos estado contigo en espacios así, donde dicen, no, es que en Buenaventura la música de marimba era por allá lejos, se oía otra música. Hoy, como bien lo has descrito, el Pacífico se lee de otra manera en la ciudad. Tú tuviste el chance de estar en una ciudad que desde un punto de vista tiene muchos paralelos con Cali, y es Nueva Orleans, con música, con comida, con una presencia ambivalente y un reconocimiento ambivalente a la presencia afro. ¿Qué paralelos encuentras allí y qué significó para ti estar allá y por qué terminaste allá? Mira, y con Cali y con Buenaventura. Cuando yo me gané una beca, yo apliqué una beca y me la gané con la beca de la Fundación Kellogg's, pero la administraba la SPAO, que era un instituto de Harvard. Entonces la beca incluía el curso de inglés, la maestría, doctorado, lo que uno quisiera hacer. Y también le daban opciones. Entonces yo hice mi curso de inglés en Arkansas. Mientras hacía el TOEFL, me iban buscando beca de las PAO porque yo quería estudiar desarrollo, quería estudiar políticas públicas. Yo siempre tenía claro que yo volvía a mi casa, que no me iba a quedar en Estados Unidos. Entonces, cuando gané el TOEFL y yo ya tenía claro que quería estudiar, ellos me mandaron opciones de universidades. Me mandaron UCLA, UCLA, me mandaron en Boston, no me acuerdo el nombre de una universidad en Boston, me mandaron Harvard y me mandaron Tulane University. Yo escogí Harvard y fue la entrevista de Harvard. En la entrevista de Harvard quería hacer un programa de políticas públicas, pero yo tenía un programa en corto, tenía políticas públicas de 3 años y un políticas públicas que uno podía hacer en 1 año. Nick Carter, por ejemplo. A mí me dieron el cupo, pero me lo daban para el semestre siguiente, porque Harvard, o sea, como que la gente está haciendo cola. Claro. Entonces me tocaba hacer cola un semestre y me dijeron, se va a Colombia y vuelve, o escoge otra universidad, pero no la podemos tener aquí, ¿cierto? Con su curso de inglés, ya pasó su todo, pues la podemos tener un semestre, pagándole comida, pagándole vivienda y sin estudiar. Entonces, usted verá, y yo volví, no, es otra universidad. Entonces, quedaba Tulane, quedaba Berkeley, quedaba otra que estaba en Boston también. Porque Harvard no queda en Boston, sino en Cambridge, pero está ahí pegado. Te juro que cuando a mí me llegó eso y ya Harvard que había quedado descartado, yo simplemente pensé negros y música, no más. Y eso que yo vivía en California, yo había hecho curso de inglés en California porque mi mejor amiga vive en California y yo ya estaba en California 7 meses. Entonces para mí California era muy cercano, pero no era otra cosa. Yo escogí Nueva Orleans solamente por esos 2 temas, negros y música. Y acepté en New Orleans, no conocía nada, la universidad no conocía nada, el programa no, porque mi meta era Harvard, ese programa de políticas públicas, pero New Orleans tenía ese encanto y por eso me fui a Tulane. Y en New Orleans me daban 2 opciones de universidad, Tulane y la que queda al ladito de Tulane. ¿Loyola? Loyola University. Los dos pensamos en Loyola. Sí, es que Carita vivió conmigo un año. Bueno. Entonces, yo no, Tulane. Sobre San Charles, que pasa el tranvía, sí, y ese campus tan bonito, sí, exacto. Yo amo mi barrio. Entonces, yo escogí esta carrera, escogí International Development, se llama la maestría. Y me fue a New Orleans, pero te lo juro que solo eso. Y yo llegué a New Orleans y yo me sentía en mi casa. Me sentía, ni siquiera Cali, Buenaventura. ¿Y por qué me sentía en Buenaventura? Porque la Negramente andaba en la calle.
En New York la gente camina en las calles, cosa que uno no hace en ninguna otra ciudad en Estados Unidos. Y al frente del ministerio, ¿cómo se llamaba ese? El parque, el Outdoor Park, era una cosa inmensa y todo el día la gente estaba haciendo ejercicio. Yo me enamoré de esa ciudad, de verdad que me sentí en casa. Y la relación con Buenaventura era, uno encuentra en Buenaventura un edificio y encuentra una casa caída al lado, así era en New Orleans. Nosotros vivíamos allí en esa zona cerca de la universidad, que era una zona muy bonita, el Uptown. El Downtown era la otra sede, el Uptown. Y en esa zona había casas tan bellas como tan caídas la de al lado. Y era, o sea, estratificar a New Orleans era muy complejo, aunque uno hablaba de esa zona que la zona Garden que se llamaba una cosa era de ricos, pero al lado de la casa de ricos estaba la casa caída, estaba la casa del blanquito, estaba la casa del negrito caída. Y esa alegría de la gente, los entierros son hasta con música. Entonces de verdad, yo me sentí en mi salsa en New Orleans y conseguí un apartamento. Mi primer apartamento era a 2 cuadras de donde yo estudiaba. Y el otro era un poquito más lejito, pero aún así era muy cerca, en la misma zona. Y no, New Orleans es una cosa, es un encanto de ciudad, una maravilla de ciudad. O sea, yo me sentía en Buenaventura. Y cuando me hacen el paralelo con Cali, te llevo a Buenaventura, porque cuando yo terminé la maestría, yo hice un paper sobre fundraising. Y era con el Dr. Kelly. El Dr. Kelly fue presidente de Tulane casi 20 años, hasta que se pensionó y fue el director académico de mi escuela, Princeton Center. Ahora asumió con derecho, con la época de ley. Y Kelly era un tipo muy de mucho conocimiento. Entonces me dijo que mi paper le gustó mucho, me dijo dar la clase de fundraising en mis alumnos de doctorado. Y les gustó tanto la clase que uno de ellos lideraba la prensa de la universidad y me pidió que se escribiera algo de despedida. Y yo, una canción, que Vuelvo al Sur de Caetano Veloso, no sé si lo has escuchado. Con esa canción, Vuelvo al Sur, o sea, yo volví a mi casa, por más que la universidad me ofreció quedarme, y yo vuelvo al sur. Y empecé a comparar Buenaventura con New Orleans. Pero es que eran tantas similitudes, y la gente minera, la gente rumbera, la gente te dice, una vez en un streetcar, me dijo un hombre, un rasta todo bello, me dice, mire, yo sé que usted me puede demandar por echarle un piropo, pero yo voy a decirle el piropo así me demanda. Yo no había visto mujer más bella que usted. No. Y él era como ayudante del streetcar y por la casa donde se pasaba ese streetcar de San Charles Avenue. Sí. Entonces acá rato, si yo estaba afuera, me quitaba para hacerme así. Esa era la gente de New Orleans. Allá vos no puedes echar piropo, te demandan. La gente de New Orleans te pide permiso para echarte piropo, pero te lo dice. No, esa ciudad es mágica para mí. Y eso es Buenaventura, magia. Con Cali, es que Cali, yo amo esta ciudad porque me ha dado muchas de las cosas que tengo, pero aún permanecen unas situaciones, hay un racismo ahí como todo soterrado, pendejo, que como que me molesta. Y no conmigo, porque la gente a mí me blanquea. Entonces, como me blanquea, me dice, pero es que usted tiene el pelo, pero es que usted es una negra bonita, pero es que usted no está negra, pero es que usted no habla, pero es que usted no, pero es que usted no. Yo sé quién soy. Entonces, cuando me dicen así, yo sé que están haciendo racismo también. Me están blanqueando. Entonces, eso es lo que me molesta de Cali. En Buenaventura no. En Buenaventura todos somos iguales y uno no permite que pasen ese tipo de discriminación tan soterrada como está en Cali. Entonces, yo lo comparo más con Buenaventura, la negramenta, esa alegría de la gente, esa bullaranga, la música por todas partes. Ay, en Buenaventura, lunes, martes, miércoles, la gente bebe, la gente baila, la gente es una fiesta. Y eso era New Orleans. O sea, yo esa ciudad la amo y yo espero volver pronto, porque la ciudad más bella que yo conozco fuera de Buenaventura es New Orleans. Es New Orleans, de todo punto de vista. Cerrando un poco ya la entrevista, dijiste ahora, amo a Cali por todo lo que me ha dado, pero Cali talla en muchas cosas. Parte de nuestro propósito con este proyecto, María Elena, y ahora que hablo contigo, pienso que parte de mucho de lo que yo personalmente he hecho ha sido un esfuerzo por mostrar otros rostros en muchos ámbitos.
parte del propósito de este proyecto es dar herramientas para que quienes no conocen esta historia puedan entender no tanto qué le ha dado la ciudad a los migrantes, que es quizás lo que al rompe se puede entender, sino qué le han dado los migrantes a la ciudad. Ahora comentaste algo de eso, pero volvamos sobre eso. Cali, yo he discutido mucho internamente y con mi colega Paola sobre la pertinencia del término aporte, porque es que aporte me suena como que este edificio estaba lindo y alguien vino y puso el cuadro y ese fue su aporte. La discusión la llaman que estamos hablando del impacto, nos parece un poquito más amplio. ¿Cuál ha sido el impacto de los migrantes en Cali? Interesante pregunta. Yo creo que a través de todos estos docentes, maestros que llegaron del Pacífico, se pudo transmitir o se pudo proyectar o untar un poco de cultura pacífico por los caleños y caleñas. Eso fue lo primero, o sea, aquí vengo con mi cultura. ¿Tú conoces a Emilia Neida Valencia? No. Sí. ¿Tú la conoces? Emilia Neida no puede ser más negra de piel porque no hay más negro de piel, no. Emilia es azul turquí, y es negra pareja. Y Emilia era docente del IDEM. Y Emilia hizo un trabajo con sus alumnos, no solamente dando la clase que le correspondía, porque ella era de Chocuana, fue transmitiendo toda su cultura y todo, y dejó huella. Ya está pensionada, creo, y dejó huella, pero ella aprovechó esa oportunidad para decir, mire, los negros no son como ustedes nos ven, o sea, somos seres humanos y tenemos muchas cualidades y tenemos toda la habilidad, y pudo permear con sus alumnos. Yo creo que se ha permeado hasta cierto nivel, pero hay una barrera de un nivel para otro, donde los negros somos los que cocinamos, somos los que hacíamos, somos los que cuidamos a los niños, pero de ahí no pasa. Sin embargo, nosotros le hemos aportado a Cali a la economía. Mire quién ha tenido los ingenios, la industria azucarera, que es la principal industria del Valle del Cauca, los negros. ¿Quién cultiva la caña de azúcar? Los negros. ¿Quiénes trabajan en los ingenios? Los coteros, los de los ingenios, son los negros. Y de hecho baja a Guachené, baja a Padilla, baja a toda esa zona del norte del Cauca. ¿Y quiénes son sus empleados? Los negros. O sea, el aporte a la economía de la región y de la ciudad han sido inmensos, innumerables. Por un lado, el aporte a la cultura, lo que te hablaba ahora de la comida, cómo ha ido cambiando la gastronomía, y ya ves en restaurantes de caché que hay platos que tienen el nombre nuestro, nombre pacífico, y vos ves en la carta que arroz endiablado, que yo que sé que, o sea, ya hay nombres exóticos en la carta. Y también has visto cómo ese biche o sea, que ha recobrado su autoestima, porque ya lo ves en los mejores cócteles. Eso ha sido un aporte de nosotros a esta cultura, a la gastronomía, a las bebidas. En la educación, lo que sea con todos esos maestros que llegaron. Hombre, Cali es otra Cali, pero tuvo mucho que ver también el petróleo. O sea, el petróleo para mí es el palenque más grande que ha habido en la historia de Colombia, porque el petróleo ayudó a visibilizar todo eso, y el petróleo en ese espacio es un palenque porque todos nos sentimos libres de peinarnos, de vestirnos, de andar como nos dé la gana sin que nadie nos critique. Pero el aporte a la economía, que es lo que la gente usualmente más mide o es más fácil de medir, es inmenso. El aporte en la crianza de los hijos de esta gente de estrato 6. ¿Quién le crió los hijos a los Carvajal y a las otras familias? ¿Quién le crió los hijos a Rodrigo Guerrero y a otras familias? Mujeres negras. ¿Quién le crió los hijos a Rodrigo Guerrero y a otras familias? ¿Quién le crió los hijos a Rodrigo Guerrero y a otras familias? Mujeres negras. ¿Quién le crió los hijos a Rodrigo Guerrero y a otras familias? Mujeres negras.
y muchas hasta las amamantaron. Es decir, el aporte es inmenso, pero existe todavía esa mirada de que no hay cama para tanto negro. Existe. Y yo pienso que en algún momento tendremos un alcalde negro del Pacífico o negra del Pacífico. En algún momento se va a dar eso. Y más aún después del estallido social también muchas cosas cambiaron. No sé si de fondo o de forma, pero muchas cosas cambiaron. Pero sí reconozco que para el cambio que ha dado la ciudad, que para mí ha sido bien con la población del Pacífico, entró el Festival de Música Patronal. Eso abrió la puerta. Y yo recuerdo el último festival al que yo como secretaria de Cultura pues lideré. Ese festival había gente que por primera vez fue al festival, los Lloredas, habían los Heder, los Suso, los yo no sé quién, estaban allá. Y de hecho, por primera vez, los dueños de Arrocera de la Esmeralda le hicieron un aporte al Festival Petróleo Álvaro, una plata importante por ser los usos del festival. O sea, eso fue parte también de ese reconocimiento y de valoración de nuestro aporte a lo que es el cambio. Sí. O sea, es innumerable lo que le hemos aportado. Por un lado. Por otro lado, como también lo decía, las maquinarias entraron por Buenaventura, por el Pacífico. Cuando se iban a educar a Europa salían por Buenaventura y regresaban por Buenaventura. Todo acá llegó por el Pacífico y sigue llegando. Sus mercancías entran, lo que sale por el Pacífico. Entonces, de verdad que el aporte ha sido inmenso. Que no lo reconozcan es otra cosa, pero de que haya un aporte importante. Quiero cerrar con la pintura que hay atrás. María Elena, que es una pintura muy alegórica. Como nuestros oyentes no la van a ver, ¿por qué no nos cuentas qué hay en la pintura? Primero descríbenos qué hay y después cuéntanos eso qué significa para Cali. Mira, tocaste un tema que yo no lo había pillado, pero eso, o sea, es que los caleños son muy especiales. Los caleños disfrutan de las cosas del Pacífico y se las apropian, ¿sí? Como el chontaduro, la cocada, la salsa entró por el Pacífico y luego llegó a Cali, se la conclava. El bailado de Cali es diferente al nuestro, pero entró por el Pacífico. El chontaduro es un símbolo y los caleños lo sienten como de Cali. Orgullosamente muestran el chontaduro como de Cali. Y yo personalmente siempre pensé que solo el chontaduro se daba en el Pacífico. Y no, pero el chontaduro es una forma de demostrar qué tan fuerte ha sido y será la influencia del Pacífico en Cali y en los caleños. Yo creo que no hay caleño que no coma chontaduro. Lo único malo fue que le inventaron después la miel, porque el chontaduro originario era con sal, acompañado de, en mi caso, de aguapanela y en el caso de otros de café. Ese era el chontaduro. Pero ese chontaduro es muy significante, muy significativo para mí. Y este cuadro lo regaló alguien a Valle en Paz en una de las cenas. Y cuando montamos la tienda, yo me lo traje como eso, como mira, aquí estamos. Y si ves los cuadros que están afuera, no sé si los viste, son cuadros de mujeres y de niños, son étnicos. Hay un niño indígena y el resto son negros y negras, porque aquí estamos y aquí nos quedamos. Pero ese chontaduro es lo que nosotros somos. Y el mejor chontaduro es el del Pacífico. La fibra, la calidad de la pulpa es diferente al que traen de los valles interandinos o al que traen del Putumayo. Sí, el chontaduro es... No. Caleña que no coma chontaduro, está llevado ya el helado de chontaduro, hay unos que hay chontaduro. Ya en el Club Colombia hay un plato que va con una salsa de chontaduro delicioso. Imagínate el Club Colombia. Entonces, sí, nos le metimos a la mesa, nos le metimos a la casa, nos le metimos a la habitación, nos le metimos a la cocina y nos seguiremos metiendo. En la parte política también nos seguiremos metiendo. Y ese es el legado que le deja el Pacífico a Cali. Iba a cerrarla ya, pero tocas un punto que me parece clave para de pronto un comentario sobre eso.
has hablado de muchos ámbitos en los cuales ha habido impacto, pero conversando con algunas personas también nos decían del papel de hombres y mujeres del Pacífico en procesos organizativos políticos en la ciudad. ¿Quisieras hacer un comentario sobre eso? Mira, eso es increíblemente hermoso, porque lo que uno mira en las comunidades, y me refiero al distrito o oriente, como me gusta ser más llamado ahora, me refiero a Siloé, porque hay algunos sectores donde hay afrodescendientes, me refiero también a zonas que también hay un grupo que se está formando como quien va para de cuando uno va para Buenaventura, no, para acá, ¿cómo se llama? ¿Montebello? Para Montebello. Montebello tuvo el presidente de la Junta de Acción Comunal. Cuando yo fui secretaria de Bienestar Social, era un negro de Buenaventura. Y se estaba dando también allí un grupo importante de afro en esa zona de Montebello, de Golondrina y Montebello. Y son en las juntas de acción comunal, o sea, como espacio pequeño político. O sea, la misma situación de movilidad y desplazamiento en algunos casos en Agua Blanca. Entonces era una mujer o un hombre quien lideraba la organización de estas comunidades, quien le daba la mano, quien montaba su fundación, porque hay fundaciones de ellos, para ellos, y ellos estaban en esos espacios haciendo participación política, luego en la Junta de Acción Comunal, participando activamente, luego en los colegios, estos profesores, en las asociaciones, haciendo también participación política. No habla de política politiquera, sino tomando decisiones en la Junta de Acción Comunal, en las asociaciones de padres, en los sindicatos de maestros, en esos diferentes espacios donde nos hemos movido, ha jugado y estamos jugando un rol muy importante. Y pues ha trascendido al Consejo Municipal, que ya poco a poco se va abriendo el espectro. Y bueno, tuvimos un alcalde negro que fue Apolinar, aunque no era del Pacífico, pero era negro, y estoy segura que su ascendencia tiene que haber sido del Pacífico, porque él viene de la zona azucarera, la zona cañicultora. ¿Y dónde son estas personas? Son en su mayoría del Pacífico. Entonces la influencia que hemos tenido y las decisiones políticas que hemos tenido ha sido muy importante. Y miren el Consejo, ya llegaron negros, en la administración pública ya han llegado muchos hombres y mujeres afrodescendientes. Es bien importante. Yo quiero contarte una historia. A mí, cuando trabajaba en Fundación Carvajal, me tocó ir a apoyar a una familia que tenía en un pueblito que se llama Villanueva Casanares, querían crear una fundación. Eran de los Ospina, esa finca, de la familia Ospina, los bogotanos. A mí me delegaron 4 compañeros a asesorarlo de cómo crear la fundación y qué programas deberían crearse. Y llegó ese pueblito, cagado, porque sin pavimentar feo, lleno de negros. Y yo aterrado a estos negros, o sea, no me caía en la cabeza. Al otro día ya estábamos en la plantación, ellos tenían palma africana. Entonces yo siempre he dicho de cuál es mi origen. Soy de Buenaventura, de papá tumaqueño. Entonces me presentan al jefe de producción, que era un ingeniero negro de Buenaventura, de ojo visco, era visco. Por eso me llama la atención. Ya me lo trajeron, mirá, un paisano tuyo, ¿cómo así? Mire, porque hay tanto negro. Entonces me empezó a explicar. Casi todos los de planta son negros, el 99% son negros. Y los de recolección también son negros. Y son negros porque trajimos a unos bueyes, creo que eran de Cuba, que los habían traído. En Cuba hay muchos bueyes, ¿cierto? Sí. Traímos unos bueyes y los benditos bueyes solamente le funcionaban a los negros. Entonces nos tocó traer, inicialmente estaban en las plantas, nos tocó traer, sobre todo hay mucho de guapi, negros de esas zonas que trajimos para que pudieran manejar los animales, eso. Solamente le funcionaban a los negros, lleno de negros, imagínate en ese pueblo perdido. Y volviendo a Cali, claro, ahora el poder político está en los negros, las decisiones políticas están en los negros. Y miren, podemos tener vicepresidenta, o sea, Cali puede tener perfectamente un alcalde o una alcaldesa negra,
porque ya tenemos un poder muy fuerte. La única diferencia es que a veces se pierde la parte politiquera, que la parte, y eso también está bien porque no tenemos que ser iguales. Si me comprende, es decir, yo creo en la diferencia. El hecho de que yo sea negra de Buenaventura no quiere decir que tenga que pensar igual que los otros negros de Buenaventura, o que tenga que peinar igual que las otras negras de Buenaventura. Yo me he visto muy diferente y punto. Que no, yo me he visto diferente y siempre me vestiré como me he visto. O sea, tengo mi propia forma. Y no tiene que ver con Buenaventura, es con mi gusto. Sí. Es con mi gusto. En Buenaventura, cuando yo nací, no se usaba turbante ni se usaban los trajes étnicos. Eso lo adoptamos ahora. Las mujeres se usaban faldas largas blancas, las mujeres usaban falda larga blanca. Y a veces se ponía, cuando lavaban el sol, un trapo que las protegiera del sol. Pero hasta ahí llegaba. Pero sí, la influencia política como política es muy fuerte y vamos a seguir teniendo influencia mucho más fuerte y vamos a tener la capacidad de poner alcalde y gobernador y todo lo que queramos. Sí, además han venido naciendo nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Mi mamá tiene hijos caleños, todos nacimos en Buenaventura, pero casi todos los nietos, en su mayoría, y los bisnietos son de Cali. Entonces ya hay una identidad. Y aquí se nota, O sea, si vamos a tener una operatividad hacia estas próximas elecciones,